Muy buenas tardes. A continuación vamos a realizar el análisis del caso de los exploradores de Long L. Fuller. Se trata de una historia ficticia que cuenta cómo 5 exploradores ingresan a una caverna por un desastre natural. Esta termina con su vía de acceso tapada a raíz de un deslizamiento. Con el pasar de los días son informados los rescatistas por parte de sus familiares, que les dicen además que ellos portaban un radio inalámbrico. Cabe resaltar que en la caverna no existía alimento alguno, porque no había ni animales ni vegetales. Establecen un campamento y durante el pasar de las horas se comunican con la parte exterior, piden la asesoría de un médico para consultar cuántos días pueden durar ellos allí sin comer, e intentar saber si pueden sobrevivir y ser rescatados con vida. Pasan más de 8 horas sin que estos se vuelvan a comunicar, y durante ese tiempo en la caverna Roger Wedmore propone una estrategia, y es que uno de ellos muera para que los demás puedan sobrevivir. Inicialmente pues parecía descabellada la idea, pero terminan poniéndose de acuerdo, y justo en ese momento Roger Wedmore decide ya no participar del hecho. Se dice que no quiere hacerlo, pero como ya lo habían planeado, los demás se enojan con él, y bueno, él dice, listo, sigamos adelante, pero yo no voy a participar. De hecho, él había llevado unos dados con los que realizan el sorteo, y uno de ellos lanza los dados por él con tan mala suerte que el resultado a quien afecta directamente es a él. Entonces, estos proceden a asesinar a Roger Wedmore y consumirlo para poder sobrevivir. Pasados los días son rescatados, y la justicia pues estaba esperando, y son sometidos a juicio. Un tribunal los considera culpables por el asesinato de Roger Wedmore, pero a raíz de que la historia fue eh, muy sonada y muy mentada, pasa a otra instancia, y en esta instancia hay un análisis de 5 jueces que veremos a continuación. La ley del Commonwealth es muy clara en decir que quien privare de la libertad a otro será condenado a muerte. Entonces vamos a iniciar el análisis con el juez Treppery, quien representa el positivismo jurídico. Este juez analizó el caso y según su postura decide que son culpables los 4 exploradores del asesinato de su compañero Roger, pero a su vez solicita que el Ejecutivo eh, le dé una especie de rebaja de penas a estas 4 personas para que no sean asesinados, sino sometidos a 6 meses de cárcel. Ahora vamos a analizar la postura del juez Foster, quien representa el naturalismo jurídico. Este juez en particular dice que hay que tener en cuenta las razones morales, el tema de que estas personas se encontraban en una situación extrema, y que en una situación como esa no se debería aplicar la ley de la misma manera que en un caso corriente. Hay que tener en cuenta que fue en un estado natural, y que no se estaban rigiendo por las leyes del positivismo normal. Había que tener en cuenta el entorno, las circunstancias, para poder juzgar lo que sucedió. Él los considera inocentes. Ahora vamos a analizar la postura del juez Tatum. Ese juez en particular entra en un dilema moral, por lo que no sabe qué decisión tomar, y finalmente su duda, su enfrentamiento mental entre el jus positivo y el jus natural lo llevan a decidir abstenerse de votar, y se retira del juicio. Ahora vamos a analizar la postura del juez Quem, quien representa el positivismo de una forma más radical. Este juez considera que no hay por qué tener en cuenta los temas morales, y que se debe aplicar la ley tal como está escrita. Defiende el positivismo de manera radical y los declara culpables.
Muy bien, ahorita vamos a analizar la postura del juez Handy, quien se ubica en el realismo jurídico. Este juez considera que se debe tener en cuenta a la hora de juzgar factores como el sentido común, analizar la situación en la que sucedieron los hechos antes de aplicar el derecho positivo a su máxima expresión. Incluso sugiere que hay que tener en cuenta la opinión pública y su voto fue negativo. Luego del extenso análisis de este caso de exploradores, podríamos definir entonces como positivismo jurídico a esa corriente filosófica que tiene en cuenta las normas escritas que emanan de una autoridad competente. En nuestro caso, por ejemplo, podríamos considerar la Constitución Política de Colombia, y mencionaría a Hans Kelsen como su máximo exponente, o al menos una figura muy relevante. Podríamos recordar, por ejemplo, la pirámide de Kelsen, que es una estructura muy importante para el derecho. El naturalismo jurídico lo podemos definir como esa corriente filosófica que tiene en cuenta los factores morales a la hora de tomar decisiones. No se apega estrictamente a la ley escrita como tal, sino que tiene en cuenta esos valores humanos que tenemos todos por inherencia. Podría mencionar a Santo Tomás de Aquino como una figura relevante de esa corriente filosófica. Bueno, ahora vamos a definir el realismo jurídico. En el realismo jurídico podemos concluir que es una corriente filosófica muy pragmática, tiene en cuenta factores como el económico, el político, lo social, a la hora de tomar decisiones. Le da mucho valor a lo que los jueces deciden, como la jurisprudencia. Entonces, pues aquí tenemos un filósofo muy representativo de esta corriente, es el señor Wendell. Es un filósofo que trata muy a fondo esta corriente filosófica. Terminaré haciendo una conclusión sobre mi postura personal. Inicio diciendo que estoy de acuerdo con el juez Trepanning, toda vez que creo que se debe aplicar el derecho positivo, pero no se puede dejar de lado los atenuantes. Todos los casos no son iguales, y este, por ejemplo, se trataba de un caso especial, ya que se trataba de supervivencia y de condiciones extremas. Por tal razón estaría de acuerdo con él en su razón de aplicar la ley, pero dejar también una ventana para analizar las circunstancias en las que suceden las cosas. Y estaría de acuerdo también en el tema del indulto que él solicita, o la condonación de penas, porque hay unos atenuantes que en la vida real debemos tener en cuenta para aplicar las penas. Entonces considero y estoy de acuerdo con la postura de este juez en razón de cómo desarrolló su decisión.